Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa hora. Amén. Creo que el Señor se los he dicho, ¿verdad? Y el Señor siempre cumple su palabra en nosotros, mis amados hermanos. Amén. Yo sé que el Señor ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Amén. Yo quiero agradecer, ¿verdad? Mientras usted se va conectando desde ya, antes de que se esté conectando, pues yo lo estoy bendiciendo. Amén. Hoy es un día muy precioso, o fue un día muy precioso y continuará de lo que queda del día, pues siendo un día precioso, ¿verdad? Aunque ya estemos hoy en la noche, ¿verdad? Pero para mí todavía pues es parte de que estemos despiertos y hay cosas que todavía el Señor nos quiere dar y nos quiere también bendecir con muchas, ¿verdad? Alrededor de nuestra vida. Amén. Y creo que cada uno de nosotros, hermano, hemos experimentado no solamente en este día, amén, sino que en los días anteriores y en cada minuto que vivimos hoy fue algo precioso, y espero que también, ¿verdad? En su vida, en este día, pues que usted haya estado clamándole al Señor, ¿verdad? Que haya estado en sacrificio, que haya estado en qué sé yo, en comunión con nuestro Padre Celestial, hermano. Y eso es hermoso, eso es glorioso. Amén. Hoy es un día, o fue un día y sigue siendo, como le repito, ¿verdad? Precioso. Amén. Yo quiero, hermano, platicarle de algo precioso. Amén. Creo que el día de ayer platicábamos, ¿verdad? Con respecto al tema, ¿verdad? Y yo quiero, por favor, que antes de poner el tema, quiero que me acompañe. Vamos a orar, por favor. Entremos en comunión con nuestro Padre Celestial, amén, pidiendo y suplicándole, ¿verdad? Que necesitamos todavía de su favor, necesitamos de su palabra, necesitamos recibir de Él a través de la palabra, de esa palabra que nos va a llenar y nos va a fortalecer. Así que acompáñeme, ¿verdad? Acompáñeme y pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos dé de esa porción preciosa, de ese maná, amén, de ese pan que tiene que saciar nuestras vidas, de ese pan que tiene que saciar al hombre nuevo, hermano. Eso es así, seguirá siendo así. Acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Señor amado, juntamente con mis hermanos, papito lindo, te damos gracias en esta hora. Gracias por ser bueno, Señor. Gracias por ser bondadoso. Gracias por tus misericordias, mi Señor. Gracias porque lo que tú permitiste que hiciésemos el día de hoy, Señor, te agradecemos, Señor, por todo lo que tuvimos que pasar, por todo, Señor, lo que tuvimos que experimentar, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos en el nombre de Jesús a esa iglesia que tú nos permites cubrir, mi Señor amado. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Hoy te bendecimos y te damos la honra y la gloria, papito lindo. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a mi cobertura, papito lindo, a mi pastor Mario Estrada, Padre. Por favor, ahí donde está él, Señor, bendícelo, Señor, guárdale, Padre, guarda a su familia, guarda, Señor, en el nombre de Jesús, las ovejas que tú, Señor, le permites cubrir, mi Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. En esta hora, Señor, te bendecimos, papito lindo, y te bendecimos. Aleluya, amén y amén. Amén, hermano. Así que quiero platicarle acerca de este tema, y desde allá pues vamos a ver ahí en nuestras pantallas, ¿verdad? El tema de esta hora, amén. Y como puede verlo usted, ahí dice, para que te vaya bien. Vamos a ver la segunda parte, amén. Le espero que usted pueda estar viendo, ¿verdad? Ahí nos puede de alguna manera, ¿verdad? Bendecir con acompañarnos, bendecir con compartir, porque eso también es evangelizar, hermano, ¿verdad? Así que comparta en esta hora, comparta en el nombre de Jesús, ¿verdad? Estemos haciendo la obra evangelizadora de
de nuestro Señor, lo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que compartamos, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que hagamos, que hagamos esa obra evangelizadora para la gloria de su nombre. Amén. Así como estábamos hablando, amén, para que te vaya bien. Bueno, tenemos nuestro texto base, amén. Y recordemos, yo voy a pedirlo que usted lo busque todavía, para antes de entrar un poquito de lo que platicamos el día de ayer. Amén. Efesios capítulo 6, verso 1, solamente para refrescar, ¿qué hablábamos? ¿Verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Y dice, verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aleluya, hermano. Amén. Yo creo que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Primero que hablábamos acerca de tener una identidad, y el que tiene identidad, ¿verdad? Entonces ejerce la obra de obediencia. Amén. Porque dice, obedece al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Entonces el que tiene identidad también tiene identidad de justo. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, el justo, lo primero que platicamos, ¿verdad? Es que mi amado hermano, ¿verdad? Tiene entonces una identidad con los mandamientos, con los decretos, con las ordenanzas, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque como sabemos que esto conlleva a una bendición, y lo vemos en el verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, que era lo que leíamos. También platicábamos acerca de Éxodo capítulo 20, verso 12, donde también mirábamos, hermano, acerca de honrar a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados. O sea, el justo, el que tiene identidad, mi amado hermano, sabe que viene una bendición tras empezar a ejercer el mandato establecido por parte de nuestro Padre Celestial. Amén. Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso es glorioso, hermano, y lo miramos en su tiempo. Amén. También mirábamos lo que es Deuteronomio capítulo 5, verso 16, y dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. O sea, el Señor te ha puesto dentro de tu corazón eternidad, como dice Efesios capítulo, mi amado hermano, 6, ¿verdad? Donde dice que de alguna manera nos está diciendo que en los lugares celestiales Él nos bendijo con toda esa bendición. Amén. ¿Verdad? Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? De alguna manera lo que el Señor está estableciendo, un mandato, ¿verdad? Lo que yo he mandado, dice el Señor, para que tus días, o sea, te da lo que tienes que ejercer, porque el que tiene identidad de hijo sabe y reconoce que hay hay una bendición tras empezar a cumplir el primer mandamiento que es mandado por nuestro Padre Celestial. Dice, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra. Por eso es que estamos viendo este tema. Amén. Para que te vaya bien. O sea, entornamos o nos dimos a la tarea de poder ver que el hijo, el que tiene identidad, hermano, sabe que le va a ir bien en esta tierra cuando honra a su padre y a su madre, cuando honra, ¿verdad? El mandato, cuando ejerce ese mandato, cuando empieza a caminar sobre ese mandato para poder de alguna manera empezar a recibir, a aperturar la puerta como platicábamos el día de ayer. Amén. Y que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, el Señor nos ha dado una heredad, mi amado hermano. Amén. Y cuando nosotros establecimos los puntos, amén, cuando establecimos que el Señor nos deja a nosotros un paquete, ¿verdad? Para que nosotros podamos
hermano, recibir esa bendición. Amén. Déjeme decirle, ¿verdad? Que nosotros somos los que recibimos, pues, ¿verdad? Nosotros somos los que vamos, como tenemos identidad de hijo, entonces empezamos a ejercer la justicia. Amén. Pero también, hermano, empezamos también a ver cosas extraordinarias en la palabra. Oiga, y eso es acerca de que vemos a un personaje de la palabra o de la escritura, ¿verdad? Y vemos a Jacob. En Jacob mirábamos en Génesis capítulo 47, verso 9, y vemos que Jacob me llama la atención en el lugar donde abre su corazón. Yo veo que por aplicándolo a este tema para que nos vaya bien, yo veo a un Jacob frente a un faraón. Amén. Y nosotros ya vemos entonces cuál es la figura de Faraón. Vemos a un Jacob, hermano, que está teniendo una plática. Si usted va a la escritura en Génesis capítulo 47, verso 9, yo veo que Jacob abre su corazón. Y hermano, entonces, pero lo abre, ¿verdad? Ante ¿qué le puedo decir? Ante un ente maligno, porque era Faraón. Un ente, hermano, donde realmente podemos ver que es figura y sinónimo de esclavitud. El pueblo de Israel estuvo esclavo, ¿verdad? Bajo el dominio de Faraón, hermano. Pero a Jacob también yo lo veo que tiene una conversación con Faraón y le dice: los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida. Y lo platicábamos en su momento, pero quiero agregarle esto, la conversación que Jacob tenía ante el Faraón. Mire, hermano, cuando vemos, yo quiero tomar este pasaje de la escritura donde veo dos personajes, y lo que puedo ver es que muchos pueden hacer pactos. Al ver, hermano, que su vida no le está yendo bien, pero ha sido a causa de que no le va bien porque no honra a padre y a madre. Y hay muchos, hermanos, que por lo regular son jóvenes y empiezan a hacer pactos, ¿verdad? Pactos satánicos, pactos con la muerte, pactos de sangre, ¿verdad? Y entonces veo, hermano, que Jacob está en una línea tan tenue, ¿verdad? Y que está abriendo su corazón ante un ente de esclavitud. Amén. Y cuando veo esto, hermano, me llama la atención a mí, porque de alguna manera entonces podemos ver que hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que cuando se ven agobiados por la situación de que no les va bien, lo primero que hacen es presentarse ante ese ente que se llama Faraón y que el Señor lo reprenda. Y el Señor tiene que reprender. Y nosotros tenemos que creerlo. Amén. Pero por eso me llamaba a mí la atención, ¿verdad? Que cuando vemos a Jacob, ha tenido una conversación con Faraón y diciéndole que mire qué tan cercano llegó Jacob con Faraón. Los años de mi vida, de mi peregrinación, son 130 años, pocos y malos. Eso, me llamó mucho la atención lo que platicamos, porque otra versión dice: solo he vivido 130 años, una vida muy corta y con muchas dificultades. Amén. Por eso la necesidad, cuando vimos en Mateo capítulo 15, verso 4, ¿verdad? Que cuando lo vemos en el Evangelio, dice: porque Dios dijo. O sea, un recordatorio para Jacob, un recordatorio para aquellos que les está yendo mal, un recordatorio para aquellos que ante las dificultades lo que están buscando es hechicería, idolatría, están buscando pactos, lo que están haciendo es un camino de muerte.
porque ellos mismos están labrando sus propios caminos, y los propios caminos que el hombre puede trazar para sí mismo no son rectos, sino que son de perdición. Entonces, cuando veo yo Mateo capítulo 15 verso 4, dice: porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre y de su madre, que muera. Entonces yo veo a Jacob y regreso a Jacob, hermano, cuando muchos, ¿verdad?, están en una depresión. Muchos, hermano, no les está yendo bien, pero puede ser a causa de que no echan a andar el primer mandamiento con promesa. Vaya, y le voy a repetir todos los textos que habíamos platicado. Deuteronomio capítulo 5 verso 16, donde estos textos que le estoy diciendo es donde dice de honrar, donde dice la escritura. Son 7 textos donde nos dice que tenemos que honrar a padre y a madre. Deuteronomio capítulo 5 verso 16, Mateo capítulo 15 verso 4, amén. También estamos en Mateo 19 verso 9, Marcos capítulo 7 verso 10, Marcos capítulo 10 verso 19, Lucas capítulo 10 verso 18 y Efesios capítulo 6 verso 2. Amén. Por eso, hermano, lo que vamos a hablar en esta hora es para que te vaya bien en su segunda parte. ¿Sabes por qué? Cuando yo veo a Jacob, hermano, ante un ente de esclavitud, ¿verdad? Puedo ver que también Mateo todavía le puede hacer un recordatorio a Jacob, o a los Jacob que me puedan estar escuchando. Honra a tu padre y a tu madre. Recuerda de que has hablado mal. Amén. Recuérdate. Yo quiero ponerte un ejemplo. Amén. Quiero ponerte un ejemplo donde podemos ver a un hijo que es obediente, ¿verdad? Quiero hablarte del mismo Jacob. Jacob le gustaba estar en casa. A Esaú le gustaba estar en el campo. Pero algo sucedía, ¿verdad? Algo estaba sucediendo en la vida familiar de Jacob. Algo. Amén. Génesis capítulo 27 verso 6. Acompáñame. Hoy sí, Génesis capítulo 27 verso 6, para continuar lo que habíamos platicado el día de ayer. ¿Qué dice? Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole, verso 7, tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Verso 8, ahora pues, hijo mío, obedecedme en lo que yo te mando. Amén. Quiero que me acompañe y vamos a ir hasta el verso 13. Amén. ¿Qué dice la siguiente diapositiva? Dice en el verso 13, mire, hermano, su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Yo veo a un Jacob obediente ahí, hermano. Veo a un Jacob que inclusive, ¿verdad?, hablar de la maldición que habla estos pasajes, ¿verdad?, pues serían otros 20 pesos. Al punto de donde yo quiero llegarle, hermano, ¿verdad?, es la obediencia que tenía Jacob. Pero Jacob, ¿verdad?, cuando miramos en los versos anteriores, hermano, ¿verdad?, cuando vemos que Jacob estaba en un momento, ¿verdad?, que se acercaba a Faraón. Amén. ¿Sabes qué sucede, hermano? Que cuando yo veo a Jacob, aquí Jacob obediente, pero a Jacob le ha sido alcanzado, ¿verdad?, en el pasaje anterior, cuando vemos que Jacob está delante de Faraón, hermano. Muchas veces yo no quiero hablar si estás obedeciendo en lo malo, no, estoy hablando de la obediencia para que te vaya bien. Estoy hablando de que nosotros tenemos que aprender a obedecer a nuestros padres, de que nosotros, para que nos vaya bien, tenemos que honrarlos. Amén.
Para poder honrar a nuestros padres es necesario que les ayudemos, que les auxiliemos en todo lo que nosotros, hermano, podamos. Y déjame decirte que siempre vas a tener tú para poder honrar a tus padres. Que siempre tú vas a poder, cuando ellos te necesiten, que tú estés ahí cuando ellos lo soliciten, porque eso es honrar a tus padres. Eso es para que nosotros, hermanos, recibamos esa bendición cuando honras el primer y ejerces el primer mandamiento, ¿verdad? Que con promesa, porque entonces tus días van a ser alargados aquí en esta tierra. Espero me esté dando a entender, hermano, pero necesitamos entonces ver a un Jacob, ¿verdad? Después de mucho tiempo, ¿verdad? Ante el faraón diciendo que sus días son días pocos y que todos esos días han sido, pero muy malos para él. Y él los describía. Lo que me llama la atención es que estaba frente a faraón. Amén. Es que eso es lo que me llama a mí la atención, hermano. Como hijos tenemos que aprender a honrar a nuestros padres para que nos vaya bien. Acompáñenme. Yo estoy hablando un poquito de lo que podamos realmente ver. Amén. Entonces, cuando yo veo en el capítulo 27 y verso 13 a Jacob. Jacob tenía muchas ventajas, ¿verdad? Pero él no era aventajado, hermano. Tenía por delante la obediencia, porque viene y obedece a Rebeca, ¿verdad? A su madre. Amén. Vemos que Jacob, como lo decíamos, ¿verdad? El día de ayer, hermano, Jacob, ¿qué sucedía? Su significado es ser sustituto, sustituir. Mientras que Saúl estaba, hermano, en el campo, figura del mundo, ¿verdad? Él entonces empieza a sustituir o empieza a con la obediencia de su madre, empieza a ser un sustituto de su hermano. Entonces viene Esaú, ustedes saben la historia, viene Esaú cansado del campo, ¿verdad? Y que le preparase un plato con lentejas, ¿verdad? Porque traía mucha hambre. Y como Jacob estaba en casa, siempre se mantenía en casa, hermano. Y ahí es donde vemos a Jacob que aprovechó ese punto. Aprovechó esa oportunidad. Y él que hace sustituir. Entonces sustituye al que realmente tenía la primogenitura. Y como al otro no le interesaba la primogenitura, entonces Jacob sí entendió. Sí sabía que era lo que tenía que hacer. Amén. Acompáñenme. Vamos a ver a otros hijos que también son obedientes. Amén. Jeremías capítulo 35 verso 18, ¿qué dice? Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mando. Imagínense. Bueno, ¿qué sucedía aquí? Jeremías llega a la casa de los recabitas y Jeremías, hermano, ¿se recuerda usted que la historia dice, les dijo que bebieran vino? ¿Se recuerda usted? ¿Y qué sucedió? Y ellos dijeron que no iban a beber de ese vino, porque ellos guardaban un mandamiento de su padre Jonadab. ¿Se recuerda usted? ¿Y qué sucedió? Que no bebieron vino. Entonces por eso viene esta bendición de parte del Señor en labios de Jeremías, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El Señor nos dice que el mandato que nos da, que ya lo vimos inclusive en el día anterior, lo vimos, ¿verdad? Donde dice que tenemos que obedecer a vuestro padre y a vuestra madre. Tenemos que obedecer a nuestra madre, a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Sabe qué? Que este mandamiento que yo os mando. Entonces, aquí los recabitas, lo que me llama la atención, hermano,
es de que aunque su padre Jonadab ya estaba muerto, ellos seguían firmes con el mandamiento, con el mandato que les había dado su padre Jonadab a los recabitas. Y él todavía, ¿verdad? Todavía tenía, miren qué tanto, qué tan honroso eran los recabitas con su padre Jonadab, y él ya aún ya muerto. Por eso cuando vemos en Jeremías capítulo 35 verso 18, dice: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os he mandado. Imagínate, hermano, eso es precioso. O sea, cuando alguien va a honrar a su padre para que les vaya bien, vemos aquí a los recabitas, hermano, que ellos estaban desatando aún mayores bendiciones. Y aunque su padre Jonadab ya estaba muerto, ellos continuaban con algo que habían sido enseñados, y aquí lo atesoraban. Por eso el Señor establece algo precioso y nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento que yo os mando para que vuestros días sean alargados en la tierra que yo os doy. Imagínate, hermano. Ya Jonadab ya estaba muerto y los recabitas seguían firmes. Los recabitas seguían firmes. Los recabitas estaban hablando acerca de lo que tenían, de lo que atesoraban, de cómo seguir honrando. Aún entonces, después de muertos, quiere decir que se puede honrar a los padres. Porque aquí nos deja la palabra escrita, ¿verdad? Como los recabitas, aún ya muerto Jonadab, ellos seguían honrando el mandamiento que sus padres les habían dado. Como hay muchos vivos que teniendo padre y no honran a sus padres. Y eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Amén. No sé si podemos volver a poner la diapositiva. Jeremías capítulo 35 verso 18, para que usted lo pueda leer. Amén. ¿Qué dice? Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a las cosas que os he mandado. Entonces Jeremías había llegado con un propósito. Jeremías, hermano, había llegado con el propósito de ver cómo, ¿verdad?, estaba en su corazón, en el corazón de los recabitas, si todavía honraban a su padre Jonadab. ¿Sí me logro explicar, hermano? ¿Sí me logro entender, a dar a entender? Nosotros tenemos que honrar, porque entonces sabemos que la bendición que viene del Padre, ¿verdad?, es porque nosotros honramos, nosotros evidenciamos, ¿verdad?, evidenciamos el honrar a nuestros padres, y por eso nos va a ir bien. Entonces, para que te vaya bien, lo que tenemos que hacer es honrar a padre y a madre. Espero me esté dando a entender. Amén. Génesis capítulo 49 verso 5. Vamos a ver, hermanos, que hay otros hijos que no honran a sus padres. ¿Qué dice? Simeón y Leví son hermanos. Sus armas son instrumentos ¿de qué dice? De violencia. Imagínate. Entonces, hermano, al ver a Simeón y a Leví, que son hermanos, o sea, está hablando de una estructura familiar. Dice que sus armas son instrumentos de violencia. Quiere decir que hay hijos, ¿verdad? Que hay hijos que lo que tienen en sus manos son armas de violencia. ¿Y sabe qué sucede? Son aquellos que no reciben cobertura, o que no reciben, ¿verdad?, la identidad de hijo, y por sobre todo no tienen una identidad con su padre biológico. Por eso es que tienen, hermano, muchas discusiones con sus padres biológicos. ¿Por qué? Porque no aceptan la corrección de sus padres biológicos, mucho menos van a reconocer la corrección de sus padres espirituales.
Cuando yo veo a Simeón y a Leví, ¿verdad? Me abre mucho el pensamiento, hermano, ¿verdad? En que ellos eran muy violentos. Acompáñame siempre en este mismo pasaje, Génesis capítulo 49, verso 5, Biblia lenguaje sencillo. Mire, ¿qué es lo que dice? BLS. Dice, Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. Quiere decir que son hijos, ¿verdad? Violentos, que no honran a sus padres, que no honran a padre y a madre. Amén. El verso 6 dice, no quiero estar con ellos. Imagínate, ni andar en su compañía, porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron toros, hermano. Entonces, la violencia, ¿verdad? Que muestra la escritura de estos dos hermanos, ¿verdad? Es que es terrible. O sea, hay hijos que no honran a sus padres por ser violentos. Hay hijos que no honran a sus padres porque dentro de su corazón hay violencia, dentro de su corazón hay ira, dentro de su corazón lo que hay es rebeldía. No se dejan corregir, hermanos, por sus padres biológicos. Y hay hijos también espirituales que no se dejan corregir por sus padres espirituales, hermano. Aquí la escritura nos deja bien marcado. Hay hijos violentos. Hay hijos, y que sea el Señor, hermano, guardando nuestros hogares y que no podamos tener hijos violentos en casa. Porque Simón y Leví, vuelvo a la carga con este último pasaje, Génesis capítulo 49, verso 5, Biblia lenguaje sencillo, Simón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. Imagínate, ya me imagino cuando hubiese corrección del padre. No quiero estar con ellos ni andar en su compañía, porque en su arranque de enojo mataron gente y despedazaron toros. Imagínate, o sea, hay hijos que no reciben corrección. Cuando dice arranque de enojo, yo no sé si o hay alguien de tu casa o conoces a alguien que no es de tu casa, pero sí está en otra casa. Hay hijos que son violentos, hay hijos que en el arranque lo que hacen es lastimar corazones, deshonrar a padres. Y por eso, como dice el título, ¿verdad? Para que te vaya bien, tienes que dejar de ser violento. Para que te vaya bien, tienes que aprender a honrar a padre y a madre. Para que te vaya bien, tienes que aprender a ejercer y a empezar a marchar sobre el primer mandamiento con promesa que el Señor nos ha dado, hermano. Así de continuo, como dice la escritura, ¿verdad? Tenemos que quitarnos eso. Cuando yo veo hay conflictos por lo regular, al menos, ¿verdad? De un hijo, o de 2 hijos, o de 3 hijos, qué sé yo, ¿verdad? Con el padre. Porque no reciben la corrección de su papá en casa. No reciben la corrección. Y lo primero que hacen es irse con violencia. Hay muchos hijos que han levantado las manos a sus padres sin saber que a quien tienen que honrar primero es a su papá. La escritura nos lo deja marcado. Honra a tu padre, porque hay una bendición y también hay un orden. Amén. A quien hay que honrar primero es a papá. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es el orden. Amén. Para que entonces en los días que se te han dado, se te concedan más días, largura de días en la tierra que el Señor te está dando. Amén. Cuando veo entonces a Simón y a Leví, hermano, yo veo a unos hijos violentos. Espero que en tu casa no hayan hijos violentos.
Espero que si hay, ¿verdad?, tú puedas levantarte y estar orando por ellos. Recuérdate que la violencia con violencia no. Es la palabra blanda, es la que aplaca la ira, hermano. ¿Por qué? Porque necesitamos ver ante la luz de la palabra que necesitamos enseñar, ¿verdad? Si hay hijos violentos, enseñarles, hermano. Hay que enseñarles de que a quién hay que honrar primero, a padre. En el orden siguiente sería la madre. Eso es tremendo. Eso es, hermano, para que podamos ver que hay una bendición. Porque entonces el que tiene entonces identidad de hijo, por eso necesitamos ver y irnos a la escritura. El que tiene identidad de hijo, entonces tiene que reconocer, que si tiene la identidad de hijo, tiene un papá y una mamá. Porque no se creó por sí mismo, no es autónomo. Amén. Lo que tenemos que ver es que si alguien tiene identidad de hijo, entonces tiene que reconocer a un papá y a una mamá, a un padre y a una madre. El que es hijo sabe que tiene que ejercer entonces la justicia, porque eso es justo delante del Señor. Entonces el hijo se convierte en justo, porque se convierte en justo a la hora de tener identidad y porque reconoce que tiene un padre a quien honrar y a una madre a quien honrar, y eso lo hace y lo convierte automáticamente, hermano, en un hombre justo, en una persona justa. Simeón y Leví tenían arranques de enojo. Y como por lo regular, con quien se dejan ir con violencia es contra el padre, sin saber los hijos que están perdiendo bendiciones para ellos mismos. Bendiciones que están reteniendo por causa de que no obedecen a padre, no honran a padre. Mismo pasaje, solo que vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 49, verso 5, Nueva Traducción Viviente. Dice: Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia. Verso 6, que jamás tome parte yo en sus reuniones. Que nunca tenga nada que ver con sus planes. Pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Imagínense, o sea, hasta dónde quiero llegar yo, hasta dónde realmente la violencia del hijo, hasta dónde puede llegar. Y usted sabe que la violencia sale de las vísceras, hermano. Amén. Nosotros tenemos que aprender. La escritura nos está dejando, ¿verdad?, quienes realmente obedecen, como los recabitas, y como también nos está marcando la escritura de hombres, ¿verdad?, que no obedecen, que personajes en la escritura que no obedecen a causa de la violencia, que no honran, y por eso no les va bien. Y el tema de esta noche es: para que te vaya bien, tienes que dejar la violencia con tu padre. Tienes que dejar la violencia. Si tú necesitas que te vaya bien, entonces primero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces vas a aprender a honrar a tu padre y a tu madre, y entonces te va a ir bien. Te va a ir bien. Hay que dejar a un lado la violencia, hay que dejar a un lado lo que estorba en tu vida, hay que dejar a un lado lo que está estorbando o que está reteniendo tus bendiciones, hermano. Amén. Entonces, jamás tome parte yo de sus reuniones. ¿Por qué? Porque planean. El padre está diciendo: no andes en esos caminos. Y el hijo, como que le llevase la contraria, sigue en esos caminos. El padre viene y le pregunta: ¿andas en esos caminos que son equivocados? Y el hijo muchas veces puede contestar, ¿verdad? No, padre, no ando en esos caminos equivocados. Y aunque sí los ande,
¿Crees tú que está honrando a su padre? No lo está honrando. Por eso no le va bien, porque es engaño, es mentira. Sus labios están llenos de engaño, sus pensamientos están como dice aquí, jamás tome parte yo de sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes. ¿Por qué? Porque en las reuniones ahí están planeando cómo deshonrar, cómo continuar deshonrando a los padres. Simeón y Leví. Amén. Simeón y Leví se reunían para trazar planes para no obedecer. Hoy reprendemos todo espíritu de desobediencia de nuestros hogares. Hoy reprendemos y que venga un espíritu de obedecer, un espíritu de honrar en nuestros hogares, hermano. Hoy que venga un espíritu, ¿verdad?, en el cual haya un orden establecido por parte del Padre, un orden donde Él dio una ordenanza, ¿verdad? Él dio un mandamiento para que lo ejecutásemos nosotros para poder recibir esa bendición. Espero me esté dando a entender, hermano. Los recabitas, sí. Yo veo a un Jacob que estuvo a punto, hermano, ¿verdad?, de hacer pacto con Faraón. También veo a los recabitas, hermano, que siendo obedientes y aún muerto así Jonadab, ellos todavía seguían guardando el mandato que les dio su padre. Pero veo a Simeón y a Leví que ellos, hermano, realmente tenían mucha violencia. Acompáñenme, Génesis capítulo 25, verso 27, dice: los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Amén. Tú tienes que aprender a amar estar en casa. Tienes que aprender a amar estar en casa. Tienes que amar tu casa. Tienes que amar tu casa y honrar a tus padres. Tienes que aprender a amar lo que el Señor te ha dado. Si tú ya estás casado, ama a tu esposa. Si tienes hijos, ama a tus hijos. Aprende a enseñarles a ellos que te honren a ti. ¿Cómo? Que tú honres a tus padres si los tienes vivos. Y si están muertos, vemos a los recabitas, hermano, que seguían todavía con el mandato de ser fieles a una promesa. Y el Señor los bendijo, hermano. Y no me vaya a malinterpretar con culto a los muertos. No me vaya a malinterpretar con algo que fue enseñado cuando Jonadab estuvo en vida a los recabitas. Por eso la escritura dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Los recabitas vieron ese texto cumplido, esa parte profética en su vida. Amén. Necesitamos nosotros, hermano, necesitamos ver. Yo creo que el Señor hoy nos está hablando, el Señor hoy nos está diciendo, el Señor hoy nos está instruyendo. Necesitamos, para que nos vaya bien, honrar a nuestros padres. Para que nos vaya bien, aprendamos. Nunca es tarde. Mientras el Espíritu Santo esté en medio de nuestra casa, nunca es tarde. Ya no mientas, no engañes a tus padres. Ya no digas mentiras, sino que lo que tienes que hacer es acercarte al Señor. Honra a tus padres. Cuando tus padres te están instruyendo, si eres joven, si eres grande, tus padres todavía continúan dándote el consejo en el momento que el Señor se los está poniendo. Amén. Yo creo que nosotros tenemos que aprender y continuar aprendiendo a honrar a nuestros padres, porque es un mandamiento con promesa. Amén. Yo necesito orar. Yo necesito seguir ministrando, pero a través de una oración. Necesito que veamos que el Señor tiene planes de bien. Necesitamos, hermano, ver esa bendición, hermano. Necesitamos ver esa bendición reflejada y que esas puertas sean abiertas en nuestros hogares. Tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, aun cuando ellos ya no estén.
nos enseñaron cosas buenas. Sí, y si fueron hijos de Dios y nos dejaron plantada lo que es la sembrada, la semilla de la palabra, que florezca con el temor, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Yo creo que hemos visto de alguna manera, hermano, lo que el Señor nos está hablando, que necesitamos enfocarnos, necesitamos llegar aún más allá de lo que el Señor está pidiendo. Y honrar significa, hermano, ser leal a nuestros padres. Necesitamos aprender, necesitamos empezar a caminar. ¿Para qué? Para que entonces nos vaya bien en la vida, para que los días se alarguen. Amén. Acompáñame, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Señor, yo te agradezco, Señor, yo te bendigo, Señor, por esta palabra que tú nos traes, Señor. Que tú, Señor, nos hablas, Padre, para que nosotros podamos, Señor, en el nombre de Jesús, ver que nos puede ir bien, Señor, y que nos puede ir mejor todavía, Padre, cuando estamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero agradecerte, Padre, en el nombre de Jesús, por lo que me permites aprender a través de la Escritura, por lo que me hablas a través con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, a la iglesia que tú me permites cubrir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, a aquellos que nos están viendo, aquellos que nos están escuchando, Señor, también, Señor, que aprendan, Señor, a honrar. ¿Para qué? Para que les vaya bien, Señor, en esta vida, para que les vaya bien, que puedan aprender a honrar, que honren a sus padres, que honren conforme al orden que el Señor estableció, honrar a padre y a madre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy, Señor, te bendecimos y te damos la honra y la gloria, papito lindo. Yo te doy gracias, Padre. Aquel que se está reconciliando con sus padres, Señor, aquel que está, Señor, en el nombre de Jesús, acercándose a sus padres para pedir perdón, Señor, que sea ese perdón genuino, Padre, ese perdón que llegue, Señor, al corazón de aquel que se quiera arrepentir, y que sea un arrepentimiento genuino, y que pueda aprender, y que pueda encaminarse, y que pueda nuevamente estar en el camino para poder honrar a sus padres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Quiero dejarles esta palabra ahí sembrada en su corazón. Honremos a nuestros padres, honrémoslos con la verdad, honrémoslos. Si tú quieres que te vaya bien, aprende. Hoy es un punto de iniciación para que aprendas o nuevamente retomes esa bendición de honrar a tus padres. Honra a tus padres, y te aseguro, porque la Escritura lo dice, te va a ir bien, te va a ir bien. Y si se te habían quitado días de los cuales ya estaban establecidos para tu día, te quiero decir que vas a recuperar esos días. Pero aprende a honrar, aprende a ser leal a tus padres, para que te vaya bien en esta tierra. En el nombre de Jesús, gracias. En el nombre de Jesús, gracias por su tiempo prestado, por permitirnos entrar a sus hogares. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Aleluya. Amén y amén.